especialización, la residencia en psiquiatría. Esto les cuento un poquito para ir hablando un poco en sí de la psiquiatría, ¿no? Los psiquiatras somos médicos, ¿no? O sea que la psiquiatría es una especialidad, es una rama de la medicina. Eso es un concepto por ahí importante ya a tener en cuenta para que uno vaya sabiendo y entendiendo un poquito qué es lo que hace el psiquiatra en el tratamiento de cualquier paciente con alguna afección, ¿sí? Así que bueno, como les decía, la psiquiatría es una rama de la medicina. La psiquiatría especialmente lo que hace es tratar, ¿sí? Tratar las enfermedades mentales, ¿sí? Principalmente las enfermedades que tienen que ver con la parte emocional, la parte de la voluntad, la parte del pensamiento, ¿sí? Así que eso creo que es lo más importante a saber, el tema de qué es la psiquiatría, ¿sí? La psiquiatría obviamente es, como les decía, es una especialidad médica, pero que por sobre todas las cosas siempre trabaja en conjunto con otras especialidades, no solamente de la medicina, sino también con otras especialidades afines a la salud, ¿sí? Porque más que nada lo que estamos nosotros abocados es a la conservación, en primer lugar, o si no el restablecimiento de lo que es la salud mental de una persona, ¿sí? Eso con respecto a la definición de un poco de psiquiatría, ¿sí? Si nosotros nos ponemos a hablar un poco de la historia de la psiquiatría, sería larguísimo y bastante tedioso. Pero yo creo que lo más importante y lo más puntual, me parece que es a tener en cuenta, es un poco dónde empieza la psiquiatría moderna como tal. Y podemos tomar como un punto de comienzo la aparición de los psicofármacos, ¿sí? Los psicofármacos son remedios como cualquier otro remedio de cualquier especialidad médica, pero que tienen obviamente un efecto sobre algún síntoma de índole mental. ¿Mm? Así que la psiquiatría moderna más o menos se puede plantear como un comienzo recién en el siglo XX cuando aparecen los primeros psicofármacos, ¿sí? Que son aquellos remedios que se usan en las afecciones mentales, ¿sí? Ya les digo, me parece que lo más importante es plantear como comienzo de la psiquiatría eso, ¿no? Ese punto en donde aparece la medicación, que es, antes de eso, los tratamientos para aquellos enfermos, para aquellas personas que tenían algún padecimiento mental, se basaban en otros métodos que ahora se pueden considerar, no sé, anticuados, absurdos, brutales algunos, pero en realidad respondía un poco a lo que se pensaba en ese momento, de lo que el concepto que se tenía de una enfermedad mental y los recursos que existían, que no había muchos, ¿sí? Pero ya les digo, por ahí la psiquiatría, como una especialidad médica, uno la puede ubicar un poco relacionada a esta, la aparición de los psicofármacos, ¿sí? Me parece que en cuanto al tema de psicofármacos, podemos hablar un poquito de los grandes grupos de fármacos, ¿sí? Porque ustedes se van a encontrar con un paciente que va a estar medicado. Muchos van a estar medicados, ¿sí? La mayoría, ¿no? Va a tener no solamente un remedio, sino va a tener 2, 3, 4 remedios y a veces una combinación de muchos de esos remedios, ¿sí? En psiquiatría se manejan 4 grandes grupos de fármacos, ¿sí? Están los antidepresivos, que como su nombre lo dice,
apuntan a tratar aquellos síntomas que tienen que ver con lo anímico. ¿Sí? Después tenemos otro grupo de fármacos que son los antipsicóticos. Los antipsicóticos son fármacos cuyo objetivo apunta más a tratar otro tipo de síntomas, ¿sí? Aquellos que están más relacionados con los delirios, las alucinaciones y la agresividad, por ejemplo, ¿sí? Después les voy a dar algunos ejemplos de remedios, de fármacos, como para que vayan conociendo un poco los nombres, ¿sí? Después hay otro grupo que son digamos, las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son los que también se llaman ansiolíticos, y ejemplos tenemos un montón, digamos, son los fármacos que se utilizan así con muchísima, a veces hasta con mucha discreción, o falta de discreción, mejor dicho, así de manera muy cotidiana. El alprazolam, el clonazepam, el ribotril y demás, que muchos lo toman a veces hasta sin prescripción y, digamos, que se consiguen ahí de una manera más, de una manera un poco irregular. Y después el cuarto grupo es el de los antirrecurrenciales o estabilizantes del estado de ánimo, ¿sí? Esos son remedios que muchas veces son complementarios al resto, ¿sí? Y que están indicados más que nada por ahí en algunas afecciones que se llaman afecciones mayores, como son el trastorno bipolar y algunos cuadros, y los cuadros maníacos, ¿sí? A ver, me voy a fijar acá un poquito. Quería fijarme un poquito sobre esto. Me están preguntando acá con respecto al tema de material, ¿sí? Después les vamos a pasar algún tipo de material, creo que está circulando algo, si no yo les voy a preparar algo, más que nada muy somero y que tenga alguno de estos conceptos que ya les digo. Me parece que es fundamental conocerlos, ¿sí? El último grupo, que de remedio había dicho yo, los estabilizantes del estado de ánimo, ¿sí? O antirrecurrenciales. Por ahí a veces se van a encontrar sinónimos de medicación, pero más que nada ese grupo responde a ese nombre, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de tratamiento en psiquiatría, el tratamiento no solamente es farmacológico. Obviamente el psiquiatra, por el rol que tiene y por el área de competencia, justamente lo que hace es evaluar a una persona, ¿sí? Evaluar a un paciente y evaluar la necesidad o no de medicación, ¿sí? Yo siempre les cuento a todo el mundo de que un psiquiatra ve a un paciente básicamente en dos circunstancias, ¿sí? Una, que es el tratamiento ambulatorio, donde una persona va a ver al médico porque tiene ganas, porque siente que le pasa algo, porque quisiera hacer una consulta, porque alguien le sugirió, porque alguien se lo recomendó, ¿sí? Ese es un tipo de consulta. Y hay otro tipo de consulta que por ahí tiene un matiz a veces más dramático, que es el de la emergencia, el de la urgencia en un hospital, ¿sí? Son dos circunstancias muy diferentes, ¿cierto? En las cuales una persona es evaluado, un individuo es evaluado por un médico psiquiatra, ¿sí? Generalmente, de esa evaluación surge la necesidad o no de tratamiento farmacológico, porque no siempre una persona va a necesitar tratamiento farmacológico, ¿sí? Muchas veces no lo necesita, muchas veces no es necesario y simplemente es algo que es más factible de ser tratado, por ejemplo, desde la psicoterapia o, qué sé yo, o a lo mejor simplemente necesita hacer una consulta con un médico clínico, por ejemplo, y no con un psiquiatra, ¿no? Así que esas son las dos grandes situaciones donde un médico psiquiatra va a ver una persona. Obviamente de esa evaluación surge
que necesita medicación. Esa medicación va a responder a un diagnóstico. Un diagnóstico que siempre es presuntivo. ¿Presuntivo qué quiere decir? Que es probablemente transitorio, que probablemente vaya a cambiar después de un par de entrevistas, o que permanezca transitorio, digamos, por mucho tiempo. Muchas veces no se puede hacer el diagnóstico preciso de un paciente, y ese diagnóstico queda ahí y nunca se termina de confirmar. Porque hay algo que se debe saber, es que un paciente, una persona, al ser evaluada por un médico, a esa persona puede aparecerle inferir que el diagnóstico es tal, y es evaluado por otro médico, por otro profesional, y su impresión diagnóstica es otra. Eso puede suceder, ¿sí? Eso es algo que tiene que ver con la subjetividad también que tiene cada persona, ¿sí? Entonces, como les decía, de ese diagnóstico presuntivo, ¿no es cierto?, que se hace una persona, surge por ahí la posibilidad de que tome medicación. Y en base a eso, el psiquiatra le va a indicar un tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico puede ser de un solo remedio, pueden ser dos, pueden ser varios, de acuerdo al diagnóstico que tenga y a lo que le vaya pasando a esa persona. Muchas veces es un síntoma muy puntual que requiere solamente una medicación y nada más. Y otras veces el cuadro es muy complejo y se requiere más de un fármaco, ¿sí? Se requiere más de un fármaco, se requiere una combinación de remedios y sobre todo se requiere esto, que la medicación se tome a determinado horario, ¿sí? Si bien los fármacos en psiquiatría se pueden tomar, digamos, yo siempre por ahí les doy el ejemplo de cuando cualquiera de nosotros tiene un cuadro infeccioso y va al médico, el médico nos indica un antibiótico y nos dice, tenés que tomar esto cada 12 horas. Y es importante que se respete ese horario, ¿sí? Porque si no, el fármaco por ahí pierde su eficacia. En psiquiatría pasa lo mismo. A lo mejor el margen no es tan estrecho, pero sí es necesario que se cumpla el horario, ¿sí? Los remedios se pueden tomar depende del fármaco, se puede tomar una vez al día o se puede tomar 2 o 3 veces por día, pero es importante que se respete y se siga a rajatabla lo que el médico indicó, ¿sí? A veces ese tratamiento requiere algún ajuste, no sé, porque una persona que tiene problemas para dormir se le da una medicación para descansar y duerme, pero el otro día le cuesta levantarse, ¿sí? Entonces, a lo mejor eso requiere algún ajuste. Por eso es que es importante no solamente el tratamiento, sino también el seguimiento, ¿sí? No es que la persona tiene que ir al médico una sola vez y después no va nunca más. No, requiere ajuste, requiere control de la medicación, justamente ¿para qué? Para que la medicación pueda, digamos, que se pueda lograr el efecto terapéutico que se busca, sea un antidepresivo, sea una medicación para dormir, o sea una medicación para controlar la agresividad, pero también se tiene que minimizar y se tiene que evitar en lo posible los efectos adversos. ¿Qué son los efectos adversos? Es un efecto que también surge de la medicación que es indeseable. Uno no busca eso, ¿sí? No sé, una medicación uno lo puede tomar y resulta que le hace doler la panza, o que le hace doler la cabeza, o que lo hace temblar, por ejemplo. Eso es un efecto que está dado por la medicación, pero no es algo que se busca. Es algo que tiene que ver con el fármaco en sí, con el remedio, que muchas veces aparece y otras veces no. Pero a veces, cuando es muy importante o muy intenso ese efecto adverso, hace que muchas veces el tratamiento
corra peligro. ¿Por qué? Porque lleva a la persona a querer abandonar el tratamiento, ¿sí? Porque la medicación, en vez de hacerle mal, de hacerle bien, resulta que le hace mal. Y no es que le hace mal, sino en el sentido de que le produce un daño, sino que simplemente presenta a esa persona un efecto adverso que no es lo que se buscaba. Y como tal, el efecto adverso, digamos, hay que evaluarlo y en todo caso después se lo corrige bajando la medicación o subiendo o cambiando y demás. Todo eso se puede ir solucionando. Pero, ya les digo, eso está dado porque no solamente por la evaluación inicial que hace el médico, sino también por los controles que va haciendo posteriores a la medicación, ¿sí? A ver, bueno. Yo les había dicho el tema, por ejemplo, de los 4 grandes grupos de fármacos, ¿sí? Les hablé primero de los antidepresivos, ¿eh? Que muchos van a ver en las prescripciones médicas de los pacientes que toman fluoxetina, que toman paroxetina, que toman, digamos, son los que más se usan seguramente, ¿no? Que son los que se llaman inhibidores de la recaptación de serotonina. Son los más modernos y, si se puede decir, los más seguros, ¿sí? Esos son ejemplos de medicación. Después están los fármacos, ¿se acuerdan que les había dicho que se llaman antipsicóticos? También se los llama tranquilizantes mayores, ¿sí? Ahí es donde tenemos al haloperidol, la risperidona, la olanzapina. Son todos ejemplos de fármacos antipsicóticos que son los que se usan con bastante frecuencia, ¿sí? Después les había hablado de las benzodiazepinas, que son los que les había dado como ejemplos el Alplax, el Rivotril, el Clonazepam. Esos se los llama también tranquilizantes menores, ¿sí? Y después les había hablado de los antirrecurrenciales o estabilizantes, donde ahí quería hacer una mención especial, donde está un fármaco puntual, muy puntual, que se llama litio, ¿sí? El litio es un remedio que se llama así, estabilizante o antirrecurrencial, y que tiene una particularidad, y que es la siguiente, que es un fármaco que en la dosis justa para ese paciente es terapéutico, pero si el paciente toma de más, se vuelve tóxico, ¿sí? Es lo que se llama margen terapéutico. Margen terapéutico estrecho. ¿Eso qué quiere decir? Que la dosis justa, o la dosis óptima, o la dosis eficaz de ese fármaco, está muy cerca de la dosis tóxica, ¿sí? Por eso, con ese fármaco hay que tener mucho cuidado justamente por este tema, ¿sí? Y después hay otros fármacos antirrecurrenciales que en psiquiatría se usan como estabilizantes, pero en realidad son fármacos que provienen de la neurología, porque son fármacos antiepilépticos, ¿sí? Ustedes van a ver que muchos pacientes están tomando Tegretol, por ejemplo, que es carbamazepina, o toman Logical, o toman Valcote, que son fármacos que en la epilepsia, en neurología, se usan como antiepilépticos, pero en psiquiatría se usan como estabilizantes del estado de ánimo, ¿sí? Y eso nos lleva a otro concepto importante de los fármacos, que es el siguiente. Que así como yo les hablé de 4 grupos principales, con sus nombres, que nos hacen referencia por ahí a su efecto terapéutico principal, no quiere decir que sea el único, ¿sí? Muchas veces, por eso a veces crean mucha confusión el hecho de que una persona tenga dolor de cabeza, por ejemplo, y uno vea que le indicaron un antidepresivo, ¿sí? No es que le indicaron mal el antidepresivo, sino que en realidad ese fármaco, que es un antidepresivo, también tiene efectos
o tiene eficacia sobre otros cuadros. ¿Mm? Entonces, muchas veces el nombre del remedio obedece quizás al primer uso que se le dio, ¿sí? Al primer uso que se le dio como ser antidepresivo, pero después, con el correr del tiempo y viendo un poco lo que va pasando con los distintos pacientes y con las distintas patologías, se ve que pueden tener otros usos, ¿sí? Eso pasa con los antidepresivos, que por ejemplo se usan en muchos cuadros de migraña, de cefalea, de dolor de cabeza, por ejemplo, y uno dice, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver? Y es por esto, ¿sí? Porque si bien está dentro de un grupo mayor, pero tiene distintos usos. Por eso es que les decía, les daba como ejemplo este tema de los antiepilépticos. En neurología se usan como antiepilépticos, y en psiquiatría se usan como esto, como antirrecurrenciales o estabilizantes del estado de ánimo, ¿sí? Con respecto a las benzodiazepinas, que son los ansiolíticos, también pasa lo mismo, ¿sí? Generalmente se utilizan para la ansiedad, para los trastornos del sueño, pero también hay algunos que se utilizan para otras cosas, ¿sí? Como por ejemplo, hay uno que se utiliza también para la migraña, como es el alprazolam y demás. Entonces, ya les digo, no siempre el fármaco hace al diagnóstico, ¿sí? Que una persona tome un antidepresivo no necesariamente quiere decir que tenga una depresión. A veces tiene otro cuadro, pero que puede ser beneficiado por esa medicación, ¿sí? A ver. Bueno, quería ver si por ahí me habían hecho alguna preguntita. Más que nada, yo creo que una de las cosas principales a hacer hincapié en esta clase, que por ella les digo, hay cuestiones más anecdóticas que tienen que ver con los nombres de los fármacos, o por ahí con esto que les decía un poco de la historia de la psiquiatría y demás, es tener en cuenta estos puntos que yo les decía. Conocer los 4 grandes grupos de fármacos, saber de que se pueden utilizar solos o combinados, que es posible que una persona reciba 2 antipsicóticos o 2 antidepresivos o 2 antirrecurrenciales, que no es que porque toma uno no puede tomar el otro, ¿sí? Y que la medicación no hace al diagnóstico. Muchas veces pasa que las personas, digo las personas porque todos hacemos lo mismo, leemos los prospectos de la medicación, ¿sí? Y los prospectos de la medicación tienen 300 diagnósticos, 800 efectos adversos y demás, y eso lo que hace es generar gran confusión y muchas veces hasta una cuestión angustiosa, diría yo, donde el paciente se siente por ahí apabullado por toda esta información, ¿sí? Entonces, por eso es importante conocer un poco estos detalles. Saber que la medicación no hace el diagnóstico y que los efectos adversos que a veces se pueden leer en un prospecto son los reportes de miles y miles de pacientes, ¿sí? Entonces, obviamente por convenciones internacionales y por reglamentaciones que existen, en los prospectos de los fármacos debe estar informado absolutamente todo, ¿sí? Entonces, por eso generalmente los prospectos son larguísimos y hay, no sé, muchos efectos adversos, pero ya les digo, lo más importante es saber de que generalmente todos esos efectos adversos suelen ser raros, ¿sí? Suelen ser raros y poco frecuentes, y que lo que suele pasar con mayor frecuencia generalmente es leve, ¿sí? ¿Y por qué vamos a este punto de los efectos adversos iniciales de un tratamiento? Porque el concepto que hay que manejar es que, salvo honrosas excepciones, los efectos adversos de los fármacos siempre son leves y transitorios. ¿Qué quiere decir? De que los más frecuentes que pueden aparecer son los que tienen que ver directamente con la ingesta del fármaco.
Generalmente los fármacos en lo ambulatorio se usan por vía oral, o sea, son comprimidos. ¿Eso qué quiere decir? Que un efecto adverso frecuente es que le haga doler la panza, o que le dé acidez, o que le genere diarrea, por ejemplo, ¿sí? Salvo que eso sea muy intenso, o sea, insoportable, cuando yo digo intenso me refiero a insoportable, generalmente no requiere que se suspenda la medicación, ¿sí? Entonces, lo que hay que transmitir y lo que hay que tener en cuenta es que si ese efecto adverso, como les dije, es leve, generalmente en unos días se pasa. Entonces siempre hay que reforzar y recordar esto. Que a lo mejor esa molestia que le da un poco en el estómago, o ese poco, digamos, esa somnolencia que por ahí puede aparecer, generalmente dura un par de días hasta que el cuerpo se acostumbre y después se va, ¿sí? Hay muy pocos efectos adversos que realmente sean graves y que requieran la suspensión del fármaco, ¿sí? Hay efectos adversos que son, digamos, que son, se llaman, es una palabra medio difícil, pero por ahí es por si lo escuchan, que se llama idiosincrático, ¿sí? Pero básicamente lo que quiere decir es que ese efecto adverso es, no me sale la palabra ahora, que no se puede prever, es imprevisible, ¿sí? Idiosincrático, ¿qué quiere decir? Que es un efecto, es una reacción, es un rechazo del individuo, de su organismo, hacia esa medicación. Y que no se puede prever, ¿sí? Es imprevisible, ¿sí? Obviamente, cuando sucede eso, desde ya que la medicación se suspende y punto. Y esa medicación, ese fármaco, esa persona no lo puede volver a tomar. Pero eso es muy raro, muy raro, muy pocas veces sucede, y ya les digo, no se puede prever. Es algo que es imposible de anticiparse antes de que esa persona tome la medicación. Obviamente, si eso le pasó una vez, 2 veces no lo puede tomar. Ay, gracias. Me trajeron un cafecito. Gracias. Eso es imprevisible, pero ya les digo, es como para que manejen un poco ese concepto de lo idiosincrático. Idiosincrático tiene que ver con eso, con que es un efecto adverso imposible de prever, ¿sí? Es a veces lo que pasa con las personas, no sé, alérgicas, ¿no? O si una persona es alérgica a la penicilina y de repente eso no se sabe porque no se puede saber, y tiene un cuadro infeccioso que requiera la aplicación de penicilina, se le aplica y hace una reacción grave a la penicilina. Bueno, hasta que suceda eso no se podía prever, ¿sí? Después. Sí, eso, eso se llama idiosincrático, exactamente. Que responde a eso, que es algo imprevisible, que es por una sensibilidad del individuo, ¿sí? Después, otra cosa que les quería hacer hincapié, que me parece que es súper importante, un poco, si yo por ahí soy un poco, si estoy siendo por ahí desordenada con algunos conceptos, es porque por ahí me voy quedando en algunos que me parecen importantes y a veces vuelvo sobre eso y demás, pero si por ahí alguno me quiere preguntar algo en particular, después vamos a aclarar, ¿sí? Les estaba diciendo, que creo que ahí me quedé y me fui por otro lado, era el tema de la frecuencia y de los horarios de la medicación. En términos generales, ¿sí? En términos generales, si una medicación se toma 2 o 3 veces por día, lo importante es que se respete eso, ¿sí? Pero si por alguna cuestión de olvido o lo que fuera, se pasó la hora y demás, no importa. Que lo tome un rato más, un rato después y demás, no cambia mucho la cuestión. En psiquiatría por ahí hay un margen un poco más, digamos, un margen más amplio con respecto a los horarios de medicación, pues yo les había dicho, por ejemplo, en un cuadro infeccioso y demás, es importante que se respete a rajatabla el horario, porque si no, se pierde el efecto de un fármaco, por ejemplo, antibacteriano como un antibiótico, ¿sí? Otro ejemplo
por ahí es el de los fármacos en la epilepsia, que yo les hablé de la epilepsia en neurología. Un epiléptico no puede darse digamos, el lujo de decir, bueno, lo tomo 2 horas antes o 2 horas después su remedio. Es importante que sea o cada 8 o cada 12 horas, porque si no corre el riesgo de tener una crisis, por ejemplo, ¿sí? En psiquiatría, no, el margen es un poco más amplio, entonces, digamos, como término general, en principio es importante respetar los horarios. Pero si no lo hacen, porque se olvidó o lo que sea, no pasa nada. Se puede tomar un rato después o un rato antes, ¿sí? Esa regla por ahí no es tan así cuando un paciente está en agudo. ¿Qué quiere decir en agudo? En agudo es ese paciente, como yo les dije en un principio, que uno lo ve, cuando yo les hablé de 2 formas de ver o 2 circunstancias en las cuales un médico ve a un paciente. En el consultorio, en el ambulatorio o en una guardia, ¿sí? En una guardia de hospital, una guardia psiquiátrica. Muchas veces en las guardias, ante un cuadro que es muy florido, dramático, brutal, se requiere otro tipo de medicación que ya no va a ser por vía oral, generalmente es por vía intramuscular, y ahí sí es importante el tema del horario, ¿sí? Por ahí en el tratamiento ambulatorio esto no sucede, pero me parece que es importante que lo sepan como para saber un poco cuáles son las circunstancias, ¿sí? Y eso también nos lleva al punto de saber de que los fármacos en psiquiatría también vienen en otras presentaciones, ¿sí? No solamente vienen en comprimidos, sino también vienen en presentación, lo que se llama parenteral. Parenteral, que es lo que viene en una ampolla para que al paciente se le administre de otra forma, ¿sí? Generalmente intramuscular, ¿sí? La medicación intramuscular. Hay muy pocas excepciones donde por ahí la medicación se aplica en un suero, ¿no? Así como en el hospital, que se lo pone en un suero fisiológico, se pone la medicación ahí y se lo aplica por vía endovenosa. Eso es muy poco frecuente, ¿sí? Generalmente no se usa y se usa por ahí en un hospital. Pero sepan que la medicación también viene en ampollas, pero no todas, ¿eh? No todas, son muy pocas y se usan más que nada en cuadros de emergencia, ¿sí? En alguna psicosis, en alguna esquizofrenia que está descompensada, en algún paciente depresivo que no está en un cuadro de excitación psicomotriz, pero se niega a tomar la medicación, entonces la aplicación de una medicación por ahí por otra vía es necesaria, pero eso no es lo que se ve en el ambulatorio, usar ese tipo de medicación, ¿sí? Sucede muy, muy pocas veces. Acá me están preguntando algo. Eso es importante, me parece que es un punto a tener en cuenta. Les hablé del tema de los horarios y de la frecuencia de la medicación, ¿sí? Cada remedio, como les dije, va a tener su horario, va a tener, digamos, una frecuencia que se toma 1, 2 veces o 3 veces en el día, ¿sí? Con este margen que yo les decía por ahí de administración, que por ahí es variable. Muchos preguntan si pueden tomar alcohol. Y la primera indicación es que no. No, no, no. ¿Por qué? Porque el alcohol es lo que se llama un depresor del sistema nervioso, igual que los psicofármacos. ¿Depresor qué quiere decir? Que baja todas las funciones, ¿sí? Hay una falsa creencia de que el alcohol desinhibe, en realidad eso es al principio, ¿sí? Eso no, eso es clínicamente se ve eso al principio, pero en realidad el alcohol es como un psicofármaco. Es un depresor del sistema nervioso. ¿Eso qué quiere decir? Que baja todas las funciones, ¿sí? Entonces no se debe mezclar el alcohol con un psicofármaco, ¿sí? Obviamente hay veces donde los pacientes, por ahí solicitan permiso o dicen, bueno, me puedo hacer un brindis y demás. Generalmente los médicos a un paciente que sabemos que tiene autocontrol, sabemos que tiene por ahí un compromiso con su tratamiento, más se le puede decir, sí, tomate tu copita, no hay ningún problema, si vas a salir
y vas a cenar, te podés tomar una copa y algo. Pero como eso es algo incierto y eso es algo que se nos escapa a nosotros poder controlar, la primera indicación es que no. Alcohol y medicación psiquiátrica no se puede combinar de ninguna manera. Es mejor eso. ¿Y por qué pasa eso? Porque si llegara la persona a tener algún problema por, digamos, relacionado en tiempo con eso, le va a echar la culpa a la medicación, no le va a echar la culpa al alcohol. ¿Mm? Y siempre nuestra subjetividad va a decir, no, me tomé un poquito y capaz que no tomó un poquito, tomó mucho. Entonces, si después le hace mal o tiene algún problema, la culpa va a ser del fármaco, la culpa va a ser del remedio y no del alcohol que tomó. ¿Sí? Entonces, alcohol y medicación juntas, no. Ni juntas ni tampoco habitualmente, ¿se entiende? O sea, ninguna de las dos cosas. ¿Sí? Lo mejor es evitarlo. ¿Sí? Después, ¿qué otra cosa? Porque acá tengo yo mi machete para no olvidarme de de las cosas más importantes. ¿Sí? Bueno. También, no sé si lo dije, pero les hablaba un poco del tema del cuidado que hay que tener con la medicación. Uno es el alcohol, ¿sí? Uno es el alcohol. Y lo otro es que esto que yo les hablaba del margen terapéutico estrecho del litio, ¿sí? En realidad el margen terapéutico, esto que se aplica el litio, por ahí esto se aplica a todos los fármacos, ¿sí? No es que solo lo tiene el litio y los otros no lo tienen. El tema es que quizás la dosis eficaz de un remedio y la dosis tóxica de otros están por ahí un poco más lejos, ¿eh? Y por ahí los hace un poco más seguros. Pero eso no quiere decir que la medicación se pueda tomar como si fuera una aspirineta o como si fuera un analgésico. Me siento mal, pero no me siento mal, me tomo la medicación, pero no me hace bien y me tomo otra. Eso no se debe hacer de esa manera. ¿Por qué? Porque los remedios en psiquiatría, los psicofármacos, no tienen un efecto que esté mediado por digamos, no está mediado por un efecto que se da en lo inmediato en el sistema nervioso, ¿sí? El sistema nervioso es el cerebro, vamos a ubicarlo el cerebro, que es lo que en psiquiatría, donde reside un poco el órgano de estudio de la psiquiatría, ¿sí? El efecto terapéutico no es algo que sucede de inmediato, ¿sí? El efecto terapéutico de la medicación tarda días y semanas en aparecer. Los libros dicen que los plazos máximos del efecto de una medicación en psiquiatría son de hasta 12 semanas. Esos son 3 meses. Uno no espera tanto, pero van a leer por ahí que dicen, bueno, esperar hasta 12 semanas. ¿Por qué? Porque entonces ahí nos planteamos con lo más importante de un tratamiento, digamos, de los puntos a tener en cuenta en un tratamiento. Al principio es que la persona lo tolere. ¿Eso qué quiere decir? Que no le haga mal, ¿sí? Que no le haga doler la panza, que no le dé sueño, que no le dé una alergia en la piel y demás. Esas son las cosas que se controlan y se van siguiendo al principio. Y después lo otro que requiere un tratamiento en psiquiatría es paciencia. Los fármacos no hacen efecto rápidamente, ¿sí? Por esto que les decía, que no es, el efecto terapéutico no se da por esto de tomo y enseguida me calma el dolor como cuando me duele la muela, ¿sí? Que me tomo un analgésico y es inmediato el efecto. Está dado la eficacia, o sea, la mejoría de esa persona, está dado por cambios que se producen a nivel del sistema nervioso central, o sea, del cerebro, pero que tardan semanas en aparecer, ¿sí? Entonces, cuando una persona lleva 2 o 3 semanas tomando un remedio y no está mejor, no quiere decir que no sirva la medicación. Quiere decir que probablemente no haya pasado el tiempo necesario, ¿sí? Entonces, esa es otra cosa a tener en cuenta de los tratamientos en psiquiatría, que su efecto no aparece rápidamente, ¿sí?
Sí puede aparecer más rápido el efecto de una medicación que se da para dormir, por ejemplo. La persona toma una medicación para dormir y bueno, duerme o no duerme. Eso es cierto, eso es rápido. Pero una medicación antidepresiva, por ejemplo, o una medicación para la ansiedad, o una medicación por ahí para una esquizofrenia, muchas veces no hace efecto rápidamente. Se requieren días y hasta semanas para que se vea el efecto terapéutico. Entonces ahí es donde hay que trabajar mucho en el tema de la adherencia al tratamiento. La adherencia al tratamiento, ya les digo, va mediado un poco por esto, un poco de la información y de la psicoeducación. O sea, uno, digamos, desde el médico, el psicólogo, el acompañante y demás, puede ir explicando esto, ¿sí? El tema del tratamiento y que su efecto terapéutico no va a aparecer rápidamente, ¿sí? No funciona de esa manera, ¿sí? Siempre hay que esperar, ¿sí? Y eso es lo más importante. Hay un libro que nosotros usamos mucho que se llama Bases, no me acuerdo ahora el nombre exacto, digamos, de la Bases psicoterapéuticas, creo que lo tengo por acá, que es un libro de psicofarmacología, que está entre, siempre los puntos principales de cada medicación dice, esperar, 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 esperar. Obviamente dentro de un plazo, se entiende, ¿no? Dentro de un plazo. Pero el tema, el concepto a tener, importante a tener en cuenta es que la medicación tarda en hacer efecto, ¿sí? Tarda en hacer efecto. Obviamente va a depender del cuadro y el cuadro. Una veces puede esperar y otras veces no puede esperar, ¿sí? Cuando no puede esperar, entonces ya se utilizan otros recursos, como la internación y demás, ¿sí? Eso me lleva a hablar de otra cuestión puntual que me parece que es importante a tener en cuenta, es el tema de la ley de salud mental, ¿sí? Que yo les quería nombrar y hablar de algunos conceptos muy puntuales y demás con respecto a a la nueva ley de salud mental, que ya tiene unos cuantos años, ¿sí? Pero que habla más que nada de este tema de la internación, ¿sí? La internación no se puede hacer más de manera compulsiva como se hacía antes, ¿sí? Compulsiva en el sentido de que a veces ante la urgencia de un cuadro, ¿sí? Un cuadro descompensado y demás, se lo internaba muchas veces a la fuerza, ¿sí? A la fuerza es en contra de su voluntad, ¿sí? Cuando había un cuadro de excitación psicomotriz y demás, no se pedía permiso, o sea, no se podía porque en realidad por las circunstancias era imposible hacerlo, ¿sí? Ahora eso no es así, pero obviamente cuando la situación lo amerita, la internación se hace, pero digamos que administrativamente se deben cumplir otros pasos, que es el de notificar y demás con respecto al tema de la internación. Porque ya les digo, hay situaciones de emergencia que requieren de una internación a veces y no va a haber consentimiento en el momento, pero los mecanismos administrativos son los que han cambiado, ¿sí? Eso con respecto al tema de más que nada de la internación y la nueva ley de salud mental. Otro punto que habla la ley de salud mental es el tema de la desaparición, o sea, la tendencia a la desaparición de los hospitales monovalentes. Por ejemplo, yo hice la residencia de psiquiatría en un hospital, que cuando yo hice la residencia, hace unos cuantos años, se llamaba Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís, ¿sí? Era un hospital psiquiátrico, un hospital monovalente. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente era para patologías psiquiátricas, ¿sí? Ahora, ese tipo de hospitales no se pueden crear más, ¿sí? No se puede inaugurar o construir un hospital psiquiátrico, es decir, un hospital monovalente. Ahora lo que hay es la tendencia a la integración, ¿sí? de los servicios de salud mental, que ahora no es psiquiatría, sino es salud mental, en los que se llaman las instituciones polivalentes. ¿Eso qué quiere decir? Que es un hospital general, un hospital clínico, de clínica médica y demás, que a su vez tiene un servicio de salud mental, ¿sí? ¿Y por qué salud mental y no psiquiatría?
porque la salud mental, como yo les había dicho, está mediado y está, digamos, y se trabaja en salud mental en conjunto con otras disciplinas, ¿sí? El psiquiatra no está solamente, se encarga obviamente de la parte médica, de la parte de psiquiatría, pero también está acompañado por el psicólogo, por el asistente social, por el enfermero, y me está faltando alguien más. Psicólogo, psiquiatra, asistente social, el enfermero, bueno, y los otros auxiliares, obviamente, el acompañante terapéutico, el cuidador y demás, ¿sí? Entonces, ahora los servicios, lo que hay en los hospitales es un servicio de salud mental, ¿sí? Donde ya les digo, hay varias disciplinas que trabajan en conjunto para el restablecimiento de esa persona, ¿sí? A ver, acá me están... A ver, una pregunta. Acá me está preguntando, digamos, como pautas de alarma, entiendo yo, para tener en cuenta con el tema de la medicación. Bueno, si nosotros tenemos un paciente que está tomando medicación psiquiátrica, obviamente, obviamente uno ya ha trabajado en conjunto, ¿no es cierto? Además tiene una idea de cuál es el cuadro, cuál es el diagnóstico y cuál es el propósito de ese tratamiento. Entonces, a lo que uno debe tener en cuenta es, por un lado, como pauta de alarma del tratamiento, es si yo entiendo como pauta de alarma en el sentido de si algo le está haciendo mal, ¿no es cierto? Obviamente es que esté tolerando la medicación, ¿sí? Tolerar la medicación es, por ejemplo, que no esté durmiendo y somnoliento todo el día, porque ese no es el propósito, ¿sí? Porque a veces la medicación se da en una dosis, ¿no es cierto?, que es la estándar, es lo que se utiliza habitualmente para una persona, pero resulta que hay un individuo el cual es más sensible a esa dosis y le genera somnolencia. No es el propósito que esté dormido todo el día, ¿sí? Porque hay algo, que me olvidé de decirles, como para que tengan los conceptos, es que lo que se busca con la medicación es la tranquilización, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando yo les hablé de nombres tranquilizantes mayores, tranquilizantes menores? Tranquilizarse no es lo mismo que sedarse, ¿sí? La sedación es esto, es perder, digamos, dormirse, tener sueño, sentirse embotado, como desconectarse un poco. Eso no se busca con la medicación. Lo que se busca con la medicación es la tranquilización. Tranquilizarse es eso, en el sentido total del que entendemos todos, de estar más tranquilo. Es decir, no, me siento mejor, más relajado, no me siento tan nervioso. Eso es estar tranquilo, ¿sí? Por eso, cuando una persona por ahí está muy sedada, que se duerme, que se embota, que siente que no puede pensar, por ahí la medicación requiere ajuste, ¿sí? Entonces ahí lo que hay que transmitir al paciente es que si a lo mejor tiene un control dentro de un mes, a lo mejor hay cosas que debe comunicar al profesional antes de ese tiempo, ¿sí? Porque a lo mejor no puede esperar un mes para decirle, Doc, me duermo todo el día. No, a lo mejor eso requiere que se haga una consulta más temprana para poder ajustar el tratamiento. Generalmente los tratamientos en psiquiatría requieren ajuste, ¿sí? Lo que yo les decía al principio, no es que yo lo doy así como una receta magistral, listo, tomás esto y ya está, dentro de tanto tiempo vas a estar mejor y demás. No, nosotros atendemos enfermedades, pero también atendemos enfermos, ¿sí? Entonces, cada persona tiene su individualidad y tiene su sensibilidad y requiere sus ajustes de medicación, ¿sí? Entonces, muchas veces el paciente lo que hace es, dice, ay, esta medicación me hace mal, no la tomo más. No es eso lo que hay que hacer. Lo que tiene que hacer es avisarle al médico. Porque no es que el médico le dio la medicación para que le haga mal, le dio para que le haga bien. Pero por ahí hay cosas que no se pueden prever hasta que tome la medicación. Entonces se requiere el control para decir, bueno, estoy mejor en esto, pero en esto no estoy mejor. O en esto me hace mal. Entonces se requiere un ajuste. ¿Qué ajuste es? Como les dije, cambiar de remedio, subir la dosis, bajarla,
complementarla con otro, indicarle, no sé, que haga una consulta también con otras disciplinas. Todo eso es ajuste de medicación, ¿sí? Acá me preguntan, esto. A ver, el efecto adverso, la somnolencia, el embotamiento, es uno de los efectos adversos más frecuentes de la medicación, ¿sí? Pero ese no es el efecto que se busca. Vuelvo a decir lo mismo, ¿sí? Muchas veces lo que pasa es que se requiere ajuste del remedio, ¿sí? Entonces no es que sí o sí va a estar ¿Qué pasa? Redondeando. ¿Redondeó? Bueno, está bien. Bueno, dale. Bueno, acá me están diciendo que tengo que redondear un poco porque bueno, me parece que hay como mucho para hablar, ¿no es cierto? Entonces a lo mejor me voy un poco por las ramas, ¿sí? Entonces, les decía, el efecto adverso de la medicación es eso que a veces uno ve que le parece que no tiene que ser, ¿eh? Que está muy dormido, o que está somnoliento, o que de repente está como si fuera, no sé, que no se puede mover. Bueno, eso no es algo que se tenga que dejar así, ¿sí? Se debe consultar y se debe simplemente hacer la consulta para que el médico sepa en qué le está haciendo bien la medicación y en qué le está haciendo mal, ¿sí? Entonces así se puede hacer el ajuste necesario, ¿sí? Bueno, lo que me parece que, porque si no nos vamos muy por las ramas y además por ahí ustedes también se van a cansar un poquito de todos estos conceptos, es que por ahí podemos pensar en otra clase, por ahí que ustedes puedan pasar las dudas, las inquietudes, o lo que no les quedó claro, o algo que les generó confusión. Entonces por ahí podemos pensar en una próxima clase y abocarnos puntualmente a esas preguntas, ¿sí? Me parece que va a ser lo mejor, ¿sí? Porque ya les digo, es mucho, mucho, mucho para hablar, y quizás, no sé, en esto de los puntos importantes, hay ya muchísimos puntos importantes, y sea necesario por ahí puntualizar algunos que sean los básicos y los prioritarios, ¿sí? Así que si les parece, vamos a pensar en eso, ¿sí? En las dudas, en las inquietudes, y planificar otra clase para más adelante, ¿sí? Así que bueno, espero que no los haya ni aburrido. Perdón, profe, Sí. ¿podría enviar algún material? Porque está muy interesante y es muy amplio. Sí, es muy amplio, por eso, vamos a hacer eso, por ahí puntualizar algunos puntos, ¿sí? Así que espero no haberlos aburrido ni abrumado tanto, y ya les digo, podemos preparar algo, yo les voy a preparar algo con estos puntos más importantes, y después ustedes pueden pasar un poco, pueden pasarle las inquietudes o las dudas que quedaron, o los que por ahí les parece que quieran ahondar un poquito más, ¿sí? Así que bueno, me despido yo en esta oportunidad. Bueno, bárbaro, gracias, doctora. Gracias. A pedido del público vamos a tener que organizar otra clase. Gracias, doctora. Otra clase. Estuvo hermosa. Qué suerte que les haya gustado. Excelente. Bueno, me alegro que les haya gustado, ¿sí? Muy interesante, gracias. La mejor hasta ahora. Ay, gracias. Muchas gracias. Bueno, seguimos la próxima. Hasta la próxima clase, chicos. Gracias, Verónica. Saludos. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Buenas noches. Chao, buenas noches. Hasta la próxima.